Hoy es un día especial porque el Teatro Pablo Tobón Uribe nos está prestando sus instalaciones para grabar este programa y qué mejor escenario para hablar de cultura que este, ¿no? Pues el teatro que se ha convertido, yo creo que como en un fuerte, no solamente de cultura entendida como teatro y como música, sino también como una herramienta de transformación de la sociedad y que en cabeza de Sergio Restrepo, digamos, yo creo que han dado mucho de qué hablar, por lo menos desde que están aquí en el teatro. Chepe, ¿qué más, hermano? ¿Cómo vas, pues? Bien, gente muy culta por acá, presencia y cultura. Sí, no, yo tengo miedo, yo no sé de qué voy a hablar en este programa. Pero no, Santiago, ¿Lo qué? nos va a librar de todo acá, eso no es problema. Pero bueno, presentemos a nuestros Me quedé pensando en invitados. otra cosa. Presentemos a nuestros invitados. Amalia Londoño, secretaria electa de Cultura. ¿Cómo así? ¿Quién votó por secretaria? No, pues no sé cómo se dice. Secretaria, ¿cómo se dice? Designada. Designada. Secretaria designada de Cultura. ¿Cómo estás, Amalia? ¿Qué más, pues? ¿Bien o no? Bien, qué bueno que me hayan invitado, con ironía y todo, pero estoy muy contenta de estar aquí, muy chévere me parece. Además, hace mucho no cogía un micrófono, hace 10 meses que me fui a hacer campaña y me hace mucha falta Pero bueno, no, muy la bacano. radio. Mariana Arrula, ya una de las que viene, El mejor dicho, reemplazo de aquí, Chepe. una frecuente visitante, muy bacano que se apropie del programa. ¿Qué más, Mariana? ¿Cómo Sube estás? el rating en Hola, el Tesoro muy ahí. bien. Sube el rating en el tesoro. Yo hoy quiero como escucharlos más que opinar. Quiero como escuchar, a ver de qué vamos a conversar. Bueno, ojalá no nos demande Juan al Gon- final del programa. Santiago. Juan Gonzalo, que es otro invitado. Juan Gonzalo, contanos vos quién sos, que yo no he podido saber. El que no me deja tocar piano, ese es Juan el Gonzalo, un tanguero, el que le más les jode la vida que atropella en el cultura. Teatro Pablo Tobón. Muchachos, bienvenidos a nombre del Teatro Pablo Tobón y de Sergio Restrepo y todo el equipo de trabajo. La bienvenida más amorosa. Y te aclaro pues que estamos justos en este momento sentados sobre las tablas del teatro más emblemático de la ciudad. Emblemático porque ya tiene 63 años esta fundación y en esta administración, en esta dirección, le estamos apostando a ser un centro cultural de puertas abiertas. Puertas abiertas es para que muchas cosas como esta noche, como lo que está pasando en este momento, sucedan. Por último, un invitado, amigo de Alponiente, Andrés Arango. Contanos vos quién sos. Soy Andrés, estoy aquí como un ciudadano de Medellín que viene a escuchar las propuestas que vienen de cultura y qué se puede desarrollar, qué planteamientos hay, con una posición muy neutral. A mí no me preguntaron quién era yo. Yo soy solo la secretaria de Cultura de Medellín. Ya una etiqueta, Ya, una etiqueta. un título y un número de cédula, por favor. No quería dejar como Bueno, Amalia, ¿quién eres la tú? pregunta al aire. ¿Quién eres tú? Tengo un cargo, que es secretaria de Cultura, pero soy periodista, soy mujer, soy ciudadana, soy amante de la literatura. Y ya. ¿Y qué enseñabas en EAFIT? El último semestre solamente actualidad y expresión oral, pero antes también tenía radioperiodismo y una asignatura que se llama literatura y ficción, pero tuve un dilema con ella porque creo que hay gente que tiene que darla, pues era un show que la diera yo. Hay mucho por aprender para dar una clase sobre eso, entonces renuncié y al final me quedé solamente con esta. Excelente. Bueno, hay gente que renuncia ¿Qué? todavía en este mundo, ¿cierto? Usted es de los que renuncia a Chepe. Sí. No, a mí me echaron. Sí. Sí, me recordaba Te hicieron ese renunciar. episodio. Pero bueno, sigamos adelante. Juango, ya que estamos aquí en este espacio tan bacano, empezaste contándonos un poquito como de los 63 años que lleva el teatro y eso, pero no sé, contanos un poquito cómo crees vos que ha cambiado el teatro con esta nueva administración, porque yo creo que antes el teatro era un lugar que la gente veía como de élite, pero que también a muchos decían, yo no voy al Teatro Pablo Tobón porque a pesar de que es súper elegante, pues queda en el centro y qué peligroso por allá, pero algo está pasando y evidentemente se está abriendo mucho este espacio. Yo creo que es como, no sé si es una nueva concepción de cultura o qué, contanos un poquito de eso. El teatro en la historia de todas las ciudades ha sido como ese sitio
que la gente lo ve de una manera, yo no sabría explicar cómo lo ve la gente, pero tiene como ese respeto, como esa incluso apatía, y porque uno va a un teatro solo a ver un espectáculo y casi que entrega la boleta, se sienta a ver el espectáculo, aplaude y se va. Pero detrás de estas tablas, detrás de estos telones, en este escenario, lo que hay es magia, porque no es solo el espectáculo que se ve, sino que detrás de ese espectáculo hay un montaje, es mucho lo que lo antecede. Pero por pensar así, se fueron relegando estos espacios, estos edificios, y así fue como los fuimos dejando acabar. Medellín tuvo muchos como este, teatros de grande formato, de gran formato, y fueron desapareciendo, porque la ciudad no los sentía como propios, porque el ciudadano no lo defendía a la hora de tomar decisiones. Y el Teatro Pablo Tobón es el único, yo digo el único teatro en el planeta donde no es necesario tener una boleta en la mano para cruzar ese cristal o esa reja. Y vemos que es posible, nos ha funcionado esta idea de Sergio Restrepo, de que sea un teatro de puertas abiertas, un teatro habitado. Vemos que es posible que en este edificio pues que acá residan muchos colectivos importantes de la ciudad. Un colectivo importante y fundamental en la cultura es la Orquesta Sinfónica de Antioquia, y hoy habita este espacio, todos los días la habita. Han nacido muchos colectivos que le apuestan a que la ciudad piense distinto, a que la ciudad valore y se articule con su entorno. Estoy hablando de la Ciudad Verde. No, es innumerable el número de colectivos que ahorita habitan este espacio. Entonces miremos que es posible que estos sitios que son fríos, solo un escenario, ya la gente los tenga como referente y ya la gente los tenga como sitio para habitar a diario. Juanjo, pero yo revisaba las cifras de consumo de cultura en Medellín, por ejemplo, que nos afamamos de decir que somos los más cultos, de los que más leemos, los más preparados, pero es una de las ciudades que menos consume cultura en Colombia, porque hay un crecimiento en el cine del 36% del 2013 al 2014 en asistencia, pero el teatro sigue creciendo, porque la gente prefiere invertir su tiempo en un cine que la boleta es equiparable a lo que vos decís, ir a un pequeño teatro, ir al Palotón Uriendo, necesita mucho dinero para ingresar, porque la gente prefiere gastar su tiempo en eso y no en el teatro. Esas cifras yo las discuto y las tendríamos que mirar con lupa, porque si todos hiciéramos el ejercicio, ahí también, no, casi que no es un arma de doble filo, es casi que de triple. Si todos hiciéramos el ejercicio, el Teatro Pablo Tobón, nosotros tenemos actividad a diario, o entonces somos la excepción en el planeta, porque nosotros tenemos hasta 3 actividades diario. Ayer era un momento que teníamos 3 actividades en simultánea, una en la sala y 2 en el cafeteatro. Pero ¿cómo que 2 actividades en el cafeteatro? Sí, teníamos a MOVA con sus educadores en el escenario del café, y en la parte externa teníamos como invitada a la Fundación Gandhi. Entonces no nos pongamos a mirar esas cifras, Santi. Miremos ejercicios como en el que es posible todo. Si miramos el centro, que también es otro tema que tenemos que conversar. Pero ahorita miraríamos predisposición de la gente a consumir cultura. O sea, yo no creo que la gente esté más dispuesta a decir, bueno, este fin de semana vamos a teatro. Pero es muy común escuchar en el imaginario que no, este fin de semana vamos a ir a rumbear, y vos seguís viendo que los bares siguen copando, siguen creciendo en consumo, lo que no pasa con la cultura. No es una ciudad como que recurra a la cultura, al teatro, los conciertos, como que no es capaz de invertir dinero en eso. A mí de ahí me nace una pregunta, Santi, y yo se la quiero dirigir a Amalia. Y es, Medellín, digamos, ha invertido históricamente en cultura. Tuvimos un momento en el que después de Buenos Aires éramos la ciudad que más invertía en cultura, y había más presupuesto en Medellín que a nivel nacional para esto. Entonces yo creo que el problema no es de la cantidad de recursos en materia de dinero pues que se inviertan para cultura, sino, no sé, como que de pronto no se está focalizando de la mejor forma, o de pronto la administración no está entendiendo cuál es el tipo de cultura que está exigiendo la ciudadanía. De ahí me nace la pregunta, es ¿cuáles son los retos que tiene la administración en materia de cultura para que la gente consuma, digamos, esa gran inversión que está haciendo el municipio? Yo no quiero ser un poco pragmática, pero uno tiene que entrar como a diferenciar, pues es que cuando uno dice que se invierte en cultura,
yo creo que hasta es una contradicción, pues si uno se va pues por allá al concepto de cultura, uno tiene que diferenciar incluso el entretenimiento o la agenda cultural del arte en sí misma, y yo creo que es que juntamos todas las cosas al tiempo. Entonces decimos vamos a invertir en cultura y resulta que la gente ya en el imaginario sabe que invertir en cultura es invertir en entretenimiento, pero no necesariamente quiere decir eso, es un montón de cosas aparte y hay que pensar como desde el comienzo, así no se hagan demasiadas cosas, yo creo que uno tiene que pensar en cada una desde lo que significa cada una, desde lo que es cada una desde sus inicios, es decir, si yo voy a pensar en promover arte, es un tema, qué tipo de arte promuevo, cómo lo promuevo y si invierto en la promoción del arte. Si yo voy a pensar en que la gente consuma arte, no es necesariamente la misma promoción, es simplemente es el consumo y ahí va como la agenda cultural, el entretenimiento. O si yo lo que voy a hacer es pensar en cultura ciudadana, o si lo que yo voy a hacer es pensar en el concepto de cultura como ponerse blue jeans, que eso también es cultura. Entonces yo creo que hay que partir como del punto en el que quizás el hecho de pensarlo y de meterlo todo como a una misma bolsa, cuando se piensa en inversión, hace que la gente crea que hay demasiado presupuesto y que no se están viendo los resultados, pero si uno piensa en cada uno, posiblemente uno sí vea un avance muy grande en lo que es, pues en lo que es arte, agenda cultural, en lo que es cultura ciudadana en Medellín. Pero yo creo, por ejemplo, que esa inversión general en cultura, obviamente siendo la clasificación correspondiente, debería verse como reflejado en las condiciones de la sociedad. O sea, vi una encuesta que solamente el 17% de los encuestados afirmaron haber leído un libro en el último año. Entonces se pregunta uno, ¿y el plan lector entonces de los colegios? ¿Y qué pasa también con la Feria del Libro? ¿Qué incidencia hay realmente en la Feria del Libro que la visita más de 50.000 personas mientras está establecida? ¿Por qué no se transmite eso en que la gente empieza a consumir cultura de su Estás bolsillo? hablando más de la agenda cultural entonces, que es más allá del concepto amplio. No, y además de un tema que a mí particularmente, pues a mí me importa Eres amante mucho el de la tema lectura, de la entonces. literatura, pero yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudié literatura en Madrid, yo llegué sintiendo pues literatura como hispanoamericana, pues como ahí surgen un montón de cosas, que todo el mundo era muy lector, además porque la feria pues involucra a la ciudad, la gente generalmente tiene un libro en la mano, cuando va en el metro, cuando va caminando, pero en la evaluación de lo que realmente leían al año, cuántos libros se terminaban, qué tipo de libros buscaban, eran muy similar a cualquier país de Latinoamérica que tiene los más bajos índices de lectura, pues a excepción de Argentina, que quizás tenga un poquito más alto ese porcentaje. Pero en Medellín, pensando solamente en Medellín, porque yo creo que es un problema del país entero, pero pensando solamente en Medellín, yo creo que es un tema que viene no desde la cultura, o por lo menos no desde la promoción de la cultura, desde lo público. Es un tema de educación. ¿Desde el hogar o desde el Es colegio? un tema, sí, desde el hogar, sí, y hoy también se lo preguntaban en la creación del plan de lectura y decían como, ¿uno nace melancólico y lector o a uno lo convierten en un melancólico y lector? Pues, o sea, tú naces en una familia donde no hay libros y te surgen las ganas de leer porque eres melancólico y lector, o creciste en toda la cuna y te convertiste en alguien así, o simplemente pudiste crecer en la cuna y no serlo, y entonces eso hace que simplemente sea como algo muy de uno, pues de si te gusta o no, pero yo creo que ahí influye, lo que te estaba respondiendo, ahí influye que no viene de la administración, o particularmente desde el tema de cultura, viene desde el tema de educación. A mí me parece que hay un error gigante en los colegios públicos y privados de Medellín, y es que creen que la lectura es comprender o hacer, sí, como hacer la lectura completa de un libro, así no lo entendás, pero entonces tenés que leer a los clásicos de 12 años, y posiblemente si eres melancólico y lector, pues los adores desde el principio, pero si no, los vas a detestar, y teniendo esta cantidad de redes sociales y de medios como alternativos, es muy difícil llamarle la atención a alguien para decir, es que mira, el libro, léelo Oye, no, y no es sentilo. capaz de asimilar el Quijote ni Cien años de soledad, ni a cualquiera creería yo. No, usted en noveno, en octavo no tiene la capacidad para Depende. de leer el Depende de la Quijote. persona. Si eres melancólico y lector, Exacto, posiblemente. por Pero- ejemplo, yo creo que yo soy melancólico y lector porque yo
humor y de la risa todo el Quijote. Pero aburre, Estabas al trabadito. público objetivo. No, yo no he probado la marihuana. No, yo lo que digo es que eso Me encanta que no. no, lo que yo digo es eso, que depende de la persona y es que no todo el mundo va a consumir lo mismo en Medellín. Tal No. vez el público al que nosotros Pero se le debería dar estamos libertad. acostumbrados, digamos nosotros que estudiamos en EAFIT, vemos que no hay tanto consumo de cultura en el sentido en que tú lo estás diciendo, pero sí hay otros espacios y otros tipos de público en Medellín que sí vienen al Palotón, van al Lido, incluso son jóvenes o van mucho a la fiesta del libro. Pero Es de entonces, AFIT, si es- tiene AFIT tiene una oferta cultural gigante, o sea que no es de que existe y se promocione. Y una Pero entonces sí es un biblioteca asunto- súper Eso es lo que falta. Si es un asunto de educación, porque digamos yo creo que hay que partir de unos criterios según los cuales hay gente diferente, ¿cierto? Pues y entonces en lo personal a mí no me gustó leerme el Quijote en octavo, pues, y creo que al 80% de las personas que estuvimos en octavo y nos pusieron a leer el Quijote, pues tuvimos una mala experiencia con el libro. Y yo le cogí pavor a un libro de esos, por ejemplo. Y no significa que no me guste leer, a mí me gusta leer, en fin, tal. Pero sí creo que el problema es como yo creo que debería, en ese plan lector, por ejemplo, como mirar, ve, ¿por qué no miramos qué es lo que a vos te gusta leer? De pronto, ¿por dónde podemos hacer que vos te enganches con el mundo de la lectura? Y ya más adelante, probablemente cuando tengas, no sé, 25 años o 40 años, te va a interesar coger un clásico como el Quijote. Sí, es no juzgar, como Exactamente, sí, en pues. España le decían alta hoja literatura, pues y en la teoría de la literatura se dice así, a mí me parece un insulto también. No quiere decir que todo sea literatura tampoco, pero pues uno sí tiene que dar como la libertad. Es como a uno le dicen lea el Ulises de Joyce. Yo, pues, y no me dan vergüenza decirlo, a mí me pareció, pues yo no podía con el Ulises, no pude con el Ulises de Joyce. Yo no sabía si era un chiste, yo no entendía si de verdad, pues, pero es un clásico, entonces todos tenemos que leerlo y hablar de él, y de haberlo leído y el hecho de suponer eso hace que exista tanta gente que te dice que hace o que lee y que se pega de un resumen, que es lo que te pueden hacer en el colegio, cuando te dicen leas el Quijote y saque un resumen. ¿Para qué? ¿Cómo eran los hábitos en las casas de ustedes? ¿Los llevaban a teatro chiquito, a ver conciertos, retreta en el Parque Mi Bolívar? mamá nunca ha tocado un teatro. No, Y mi papá tampoco, no. Yo creo que... pero y pues Que y no el- solo teatro, o sea, No, pero conciertos, no cine. son consumidores de cultura. Entendiendo cultura como lo Pues, intangible, pues. sí. Por ejemplo, hay gente que va al teatro cuando se presenta Andrés López, pues, y así, y eso viene a ser consumo de cultura, ¿no? Pues, viene a ser teatro, stand-up comedy, pero es teatro, ¿qué? No, pero no son usuarios recurrentes, no son pendientes de la oferta que tenga la ciudad en cultura. O sea, te llega el correo, te llega al Facebook o te llega de un amigo que está presentándose Andrés López y lo vas a ver, pero no estás pendiente de lo que tenga el teatro para ofrecerte. No se mete en diario la página del Palotón a decir, ve, el Palotón como autoridad me recomienda esta Pero esta obra. no solo ir en la casa, qué música ponían o nada, o todo callado. No, yo por ejemplo crecí con mi hermano que sí es una persona muy culta, de resto yo creería que... No, una persona... No, pues que acá ya nos estamos confundiendo con el concepto de cultura, pero para mí una persona culta es que tan siquiera disfrute como lo intangible, como lo definía estos días con Sergio, que acá en Medellín nos acostumbramos a una cultura que si no lo puedo materializar ni tenerlo en el bolsillo, no invierto en él. Pero cultura es lo que me cambia a mí como persona con solo verlo. Yo una obra de teatro mala, buena, como sea, de humor o trágica, y me cambia en algo la percepción de la vida o de mi entorno. Eso es un intangible que yo asumo por un costo. No, pero a mí me cambia la percepción de la vida ver que matan a alguien al frente y eso no es cultura, pues. Venga, ¿y por qué no mejor cambiamos el concepto y hablamos de espacios que ya apuestan Bravo. a la cultura? Pero- ¿Están de acuerdo? Yo creo que tendríamos que definir cultura para empezar a hablar de esto, porque todos estamos El concepto hablando de temas cultura. No, pues que en distintos. teoría cultura es Vamos a hacer una son las tertulia, costumbres que algo tiene un así. pueblo en un determinado espacio de tiempo. Y ya. Sería la definición al pie del diccionario, pues, que aplicaría a infinidad de interpretaciones. Que nos diga Amalia qué entenderíamos por Es cultura. que yo creo que si nos preguntan a cada uno, todos vamos a tener un concepto distinto de Sí. cultura, y eso es cultura. Pues como poder tener una... Entonces, ¿cuál es la función de una secretaria de cultura?
Ahí sí te puedo hablar de una cantidad de cosas que he descubierto en estos días, porque es que uno también tiene una cosa, como una visión por fuera, y cuando entra a involucrarse en todo lo que hay ahí, uno se da cuenta que hay arte y cultura, y en arte y cultura está agenda cultural, entretenimiento, corporaciones existentes pues que quieren o no ser industria, está biblioteca, lectura, patrimonio, que es un cuento muy amplio en el que también está, por ejemplo, el plan de lectura, y está el tema de cultura ciudadana que desafortunadamente tiene el presupuesto más bajito entre los tres hoy, y que debería ser como algo transversal. A mí me parece que el problema más grande de la cultura es que todo el mundo entiende la cultura como si fuera transversal, y la cultura también tiene que ser cultura en sí misma, no solamente existir como una Un eje ya con transversalidad. un lineamiento. Pues yo no tengo que pensar en cultura porque quiero transformar tal territorio y quiero volverlo más seguro. Pues, entonces pienso en cultura como una transversalidad. No necesariamente la cultura es en sí misma y tiene que existir en sí misma, no solamente como una transversalidad. Pues yo tengo para decir que la cultura, como más de todas esas definiciones que hemos dicho, son como los sentimientos que nos mueven. Y hoy en día, ya que estamos más conectados por las redes sociales o porque le consumimos información de blogs, hoy en día la literatura pasó de ser de un libro a una literatura más digital. Y ya consumimos sentimientos en gente que tiene blogs, que tiene papers escritos. Pues mi concepción yo creo que está muy en la línea de, yo entiendo la cultura como una creación social, pues como un conglomerado de cosas que crean un grupo de personas y que los identifican, y que es a partir de eso que empiezan a crear y a construir realidades. Entonces, pues entendida desde ese punto de vista, finalmente invertir en cultura se volvería un tema demasiado complejo, porque sería invertir en las creaciones mismas que hacen los seres humanos y la forma en la que ven el mundo. Habría que, creo que yo, como pulir inclusive la pregunta y la Pero forma no es en la solo- que eso No, pero No es solo eso. se ve en el territorio, creo yo. yo tengo una apreciación que lo dijo Amalia muy importante, y es que acá estamos viendo de verdad cultura respecto a los homicidios que bajaron en la comuna, o el nivel de deserción que tiene una escuela. Entonces no medimos cultura como pensamiento en sí, no la medimos como la producción de arte que tengamos, y no la medimos como los libros que produzca una persona que estuvo en un semillero de educación o de escritura. La medimos, es como si en la comuna era muy peligrosa, llegamos, invertimos en cultura y se bajó el homicidio. La buscamos con externalidades y justificamos como la inversión respecto a lo otro, y no a Entonces- lo que es cultura en sí el término. Entonces yo sería culta porque fui al colegio, porque voy a teatro, porque voy a la fiesta del libro y no he matado a nadie. No, yo Y- hablo de que hay un apoyo a un artista, pero no se mide la cantidad de apoyo en el arte, así el artista produjo una buena obra o no, sino que se mide en que la comuna dejó de ser peligrosa por la inversión que tuvimos en un semillero de baile, por ejemplo. Pero uno como mide la cultura, para mí eso es lo más camelludo y aterrador de todo, ¿no? Pues como no, por entradas. Y es que eso lo tendría que hacer y todo si el la mundo. obra fue bien mala. Esa es o otra, qué, ese es otra, o mala otro pa' mí. cuestionamiento que a mí se me hace, y es, entonces todo el mundo, para que sea una persona culta, tiene que ir a teatro o tiene que leer. A mi papá le aterra leer, a mi papá le aterra ir a teatro, a él le encanta sentarse a ver las hermanitas calle y a pasar el televisor, y eso no, pues eso no lo hace a él un hombre, Inculto. yo no sé si ¿Cuántos inculto, años de pero no cárcel lo da hace. eso, ¿Cuánto? Olga? Como abogada. Exactamente. Pero al Pero menos entonces, A mí no me definamos hace a una alguien persona inculto. mejor porque me vengo aquí de La vez en administración cuando. usa indicadores para medir, me imagino, pues. Pero no los tenemos ahora. Cuando yo tenía una compañera de piso que estudiaba mercado del arte, y la discusión de ella y mía durante 10 meses que vivimos juntas fue que yo le decía que me parecía horrible lo que estaba estudiando solamente porque se llamaba mercado del arte. Y es lo mismo que estamos discutiendo acá, es como no puedes hacer un verdadero mercado del arte, que eso, pues eso además en el significado pues me parece aterrador. Estás haciendo del arte un mercado, y el arte en sí mismo no puede ser un mercado, pues si uno se va hacia lo filosófico, no sé qué. Y acá es lo mismo, pues tampoco podemos irnos tan allá, pero yo aterrizando las vainas también me parece muy difícil medir cultura. En formación de públicos a mí me dicen que se entregaron tanta boletería y que fue tanta gente, no me dijeron cuántos se durmieron.
No me dijeron cuántos salieron diciendo que qué pereza, que súper aburridor. A mí me dijeron que la boletería se entregó. Entonces el caso de medir la aceptación de una obra de teatro o del gusto va más allá de lo que estabas preguntando tú al principio, que era cómo creciste y si te gusta o no te gusta. Porque yo creo que crear el gusto de repente por algo del arte es como si te dijeran, te vamos a presentar el amor, vamos a ver si te gusta el amor. O sea, vos te enamorás y ya, aún no te van a decir que te lo van a presentar. En cambio, a veces se intenta eso, decirte, es que yo quiero que te enamores y que te guste el arte. Tú hablas con una persona que no tenga sensibilidad hacia la música o hacia las artes plásticas o hacia la literatura, y es una persona que concibe la vida distinto, pero no es necesariamente una persona más inculta o no. Y ahí te digo, mi esposo, por ejemplo, es una persona que no tiene una mayor sensibilidad hacia el arte de ningún tipo. Él va a teatro, vamos juntos a teatro, pero es muy distinto cuando yo salgo del teatro, cuando él sale del teatro. Y eso no significa que sea una persona inculta. Significa quizás que tiene una visión de la vida muy distinta, más práctica, no sé. Pero es el juicio también lo que hace que haya una división tan grande en la cultura, porque mira que vos vas a un evento gigante, ay, mira, este nunca ha venido acá, este es más bobo, no, es inculto. No, hombre, pues déjalo que entre y experimente a ver qué tal. Entonces, Amalia, definamos una persona inculta. ¿Cómo sería una persona inculta en Medellín? Juango. Papá de Mariana y está El papá de Mariana que ve las hermanitas Calle. Bueno, ¿quién más? Pa' Juango, el que no baile Pregunta en las tango. redes sociales, @JuangoTango le pregunta a Malú LD. Señora secretaria, ¿cómo ve el panorama cultural en el centro de Medellín? Nublado, nublado. A ver, yo reviso aquí. Pues a ver, es que yo crecí en el centro. Mi abuela vivía en el centro, en la playa, y yo iba a la Retreta, yo venía al Pablo Tobón, al Matacandelas, los adoré por ahí hasta que tenía 12 años. No, yo tenía 12 años y mi abuela se pasó de casa y dejamos de venir pues con la misma frecuencia con la que veníamos. Yo crecí acá, además porque crecí rodeada de genios, no tengo los genes, soy adoptada, pero crecí con unas personas que tienen una sensibilidad, una visión de la vida impresionante, y tengo ganas de que el centro vuelva a ser lo que yo viví cuando era chiquita. Me parece muy difícil. Primero, creo que para transformar el centro y en temas de cultura hay que hacer que la gente sienta confianza. A la gente le hace falta sentir, la gente dice, ay no, yo no voy al centro porque es que qué susto, me van a robar. Porque un llamado de atención y lo que nosotros le apostamos es habitar el centro. Los medellinenses, los paisas somos los únicos en el planeta en que no habitamos el centro. Nosotros llegamos a Bogotá y lo primero que hace un rolo es mostrarnos la Candelaria, que es el centro. Llegamos a Cartagena y la primera foto es en el centro histórico. Vamos a Buenos Aires, lo primero que vemos es un show de tango en el centro. Vamos a Río Negro y el primer tango es en el centro. Vamos a Bello y lo que queremos conocer es la casa de Marco Fidel en el centro. Vamos a Washington y las famosas cerveceras, los famosos pubs están en el centro. Y llegamos a cualquier ciudad y el habitante lo primero que nos muestra es el centro, excepto los medellinenses. Hasta un momento, porque hubo un momento en el que sí se vivía y se sentía el centro. Creo que y yo digo que ni siquiera hace tanto, yo digo que las personas, el barrio más marginado de la ciudad es el Poblado. O sea, la gente del Poblado habla de barrios marginados y somos los marginados de todos. O sea, entonces a uno le dicen como, ay no, yo estoy tan feliz, no sé quién es mi vecino, no, ni nunca lo veo. Y es a eso como a lo que uno quisiera volver. Y sentí confianza, conocer a tu vecino, conocerle el nombre, y eso se vivía aquí en el centro al principio. Por eso te digo que es un tema de confianza. Uno le hace como daño a la gente que conoce, uno tiene que conocer a su vecino. Y el tema del centro antes era muy bonito, pero es volver a recuperar la confianza, que la gente diga, yo prefiero ir al centro. Entonces podríamos hablar que uno de los papeles de la cultura o la Secretaría de Cultura es apostarle a los espacios que en la persona de estrato 6, frente a una persona de estrato 1 es a la misma persona, puedan disfrutar de lo mismo y puedan compartir un mismo espacio, que personalmente para mí es lo que pasa en el estadio. ¿Qué pasa en el estadio? Usted que es un hincha del Medellín Gamín como yo, que puede ser la persona más inculta del mundo, un hincha del Medellín. Vos ves en una celebración del gol que sí, parce, no, es que vaya a Norte un día de estos y verá.
Usted ve en el estadio, Porque no hay una diferencia muy marcada en cuanto al estrato. Vos puedes ver en el norte, en la celebración de un gol, el concejales mismo y abrazo, todo concejales ahí. y todo. Mm. El abrazo de una persona estrato 2 a una persona 6 y todos son iguales, todos se equiparan a lo mismo, todos disfrutan de lo mismo y Pero comparten eso el mismo existe en todas sentimiento. partes. Hace poquito yo dije que no iba a hablar de eso, pero en la comisión de empalme un personaje me dice, ve, estamos en igualdad de condiciones, porque estábamos como en la primera fila, él de la administración actual y yo de esta. Y pues yo le dije, siempre hemos estado en igualdad de condiciones, no, pues. Y él como que no entendía. Y el solo hecho de que diga esa frase ya es una visión del mundo de ese personaje súper diferente a la mía y a la que yo quisiera promover o por lo menos invitar a que la gente tenga en Medellín. Si yo siento, es que lo que te decía ahorita, ¿cómo recuperar el centro en la cultura? Pues primero tengo que empezar porque la gente no le dé miedo venir al centro, porque hay gente que siente miedo venir al centro. De que vengan a otra vez a vivir, además, no solamente a habitarlo como habitarlo culturalmente, sino que vivan en el centro, que estén en el centro. Yo daría lo que fuera por volver a comprar el apartamento o la casa de mi abuela en el centro, ya es pro familia, pero no puedo comprar pro familia, evidentemente, pues, pero cómo volvemos a traer todos esos barrios, es que las historias que cuentan los papás son las mejores, los abuelos son las mejores, nosotros vamos a tener hijos, nietos. Pero es que hay De partes hecho. más difíciles de habitar en el centro, perdón, pues de habitar o de, digamos que de recuperar como la confianza de la gente, por ejemplo, barbacoas. O sea, ¿qué hacemos con barbacoas? Es una maravilla, eso no me lo toque. A mí me gusta Eso es lo más- barbacoas, pero es que la gente no va a ir a barbacoas confiado, tranquilito, por la noche. Calzoncillo es seguro. ¿Ah? La calle del calzoncillo seguro. Yo Pero no si sé. todos fuéramos sería seguro. Pero la fama Si que todos fuéramos a tiene. lo que voy yo, Pero mira que no es una transformación solo cultural, o sea, yo tengo que empezar a darme cuenta cuál es el problema, por qué pasa, pues, qué sé yo, pensar en educación o en una transformación urbana distinta que me permita ver esos sectores distintos. Pues tú le preguntas, yo le pregunto a mi mamá, cuando venimos al centro, a mí me adoptaron en una casa que queda en Prado y yo vengo mucho a la casa donde me adoptaron y mi mamá me dice cuando pasamos, "Ay, yo vivía acá, pero era tan distinto, tan diferente, o sea, las cosas que la gente caminaba. Y me empieza a contar la historia de cómo era y yo digo, ¿y cuándo nos transformamos en esto tan feo? ¿Por qué no venimos acá así sea a recordar y a decir y a imponer, hey, esto existió, esto no es de los que están hoy, esto es de lo de antes? Es como el mensaje también, yo creo que todo parte de la comunicación, por eso es de comunicación, pero de verdad que creo que es como lo mostrás vos a la gente. Estoy hablando mucho. Ya. Hay que tener Así registro. que las para cuando hermanitas gritemos algo. calle. Pero entonces ahí sí terminamos hablando de la cultura como un asunto transversal, Amalia, creo yo, porque finalmente todo eso requiere de, y no solamente la cultura, en general un montón de temas de la administración pública terminan siendo transversales. Por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, el medio ambiente, y en este caso la cultura. Yo creo que, y la educación o todos esos asuntos, uno dice, juepucha, para uno poder hablar de volver a habitar el centro culturalmente y residencialmente, uno necesita primero que todo generar unas condiciones básicas para que la gente se sienta segura y para que haya, y que no sea solo un asunto de percepción, sino que evidentemente haya más seguridad en el centro. Y para uno poder volver a habitar el centro de Medellín, entonces uno que necesita, yo creo que, no sé, recuperar zonas verdes, que la gente sienta que es un lugar, digamos, donde no va a estar chupándose el humo de los buses todo el día, que se va a peatonalizar una amplia parte del centro, que me parece pues urgente. Pues entonces hay un montón de cosas que uno dice, finalmente ese tema de la cultura sí termina siendo No, es que es transversal. Lo que pasa es que es transversal, pero también existe en Pero sí también mismo. existe, Yo no, claro. no hablo pues como excluyéndolo, sino que quiero decir que además de ser el eje transversal, también es la cultura en sí misma, pues que no la vean solamente como una cosa, es que vamos a transformar no sé qué cosa, culturalmente eso va a bailar la gente y ya. No. Además que no es solamente que vaya y baile la gente. La cultura existe en sí misma. A partir de ahí, obviamente, se vuelve el eje transversal y puede hacer un montón de transformaciones. No te hablo, en mi opinión, acerca de la peatonalización o no, porque no puedo. Pero me parece algo súper positivo si se piensa desde una estrategia de movilidad, de seguridad y de cultura, pues que sea coherente y que funcionen las tres al tiempo.
Bueno, y yo quisiera Yo tengo preguntar... una pregunta. Ah, bueno. Dale, no, dale vos, dale vos. Dale tú primero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, yo quiero es como que nos hagamos como una reflexión aquí en voz alta y digamos cuál es el papel que juega cada ciudadano en la cultura de la ciudad, pues cómo podemos aportar a que haya más cultura ciudadana, cómo podemos aportar a que se mejoren los indicadores en ciertos asuntos o pues no sé, digamos qué es tener mejor cultura y qué es tener mala cultura o no sé, pues finalmente o cuál es la cultura que queremos o no sé si se dice cómo tener más o menos, sino qué cultura deberíamos qué Una cultura donde deberíamos no tener. haya juicios. Pues es que yo creo que tanto la gente que entendemos hoy como culta, como la gente inculta juzga al otro. Entonces vos llegas a un lugar donde nunca, lo que les decía ahorita, nunca has ido, no sé, a Palinuro a comprarte un libro. Llegas y te miran feo. Y entonces llegas, eso no pasa en Palinuro. Entonces pongamos otro ejemplo. Pero puedes llegar, por ejemplo, a un evento como el Festival de Tango, por ejemplo, o como la fiesta del libro en ciertos espacios. Y dicen, ve, pero esta es la primera vez que, ay no, mira, yo lo veo y se está comprando un libro, no sé qué. O sea, en la cultura hay un montón de juicios, desde la élite cultural hasta quienes se hacen llamar que hacen cultura con las uñas y no sé qué, no, hombre, todos hacen cultura igual y la cultura es la misma. La cosa es que yo no puedo excluir a una persona que quiera consumir algo solamente porque nunca ha venido acá. Por eso es que también los detenemos. Porque entonces, ay no, yo voy a ir allá, si todos allá son, como así, anda y te involucras y si quieres ir una vez al año y que te me fue una vez al año, pues tenés es que trabajar, que no consuma algo importa quién distinto. consuma, pero que se consuma. ¿Cuál es la parte que más te gusta de Medellín? Pues, como... Estamos dando una reflexión. La parte que más me gusta de Medellín. No, pero un break. Pues es que por todo lo que viví me gusta la playa, un edificio que queda aquí a 2 cuadras que se llama Torre La Playa, por todos los recuerdos que tengo ahí, y por Bellas Artes. Yo toco piano desde que tenía 4 años y di todos Bien, mis súper conciertos culta. en la vida. No, mi abuela se murió y dejé de tocar, ya no toco. Pero toqué desde que tenía 4 años y mis conciertos, pues cruzaba la calle, yo bajaba al edificio de Torre La Playa y mi concierto era al frente, en Bellas Artes. Iban 3 personas, mi papá, mi mamá y mi abuela. Pero tengo en mi memoria como ese momento y además que era muy lindo. Y Navidad era algo que me gustaba cuando yo vivía en el centro con mi abuela. Cuando mi abuela se pasó de casa, a mí me dejó de gustar la Navidad, por ejemplo. Y eso tiene como una... No sé por qué, pues como que aquí la vivía, como que la sentía, no sé. Primera noticia, la secretaria nos va a quitar los alumbrados de Medellín. Pero No, este año estoy reviviendo mi espíritu navideño porque... Pero es un gusto quiero por una el piano familia. noble, no como el que tiene Chepe, que lo usa con fines sexuales. No toco piano desde que se murió mi abuela hace 4 años, ya se me olvidó. No, eso está fresquito todavía. Toca todavía, No leo Teresita. solfeo, todo me lo aprendí de memoria, ya se me olvidó. Pero yo quiero que hablemos también un poquito de este nuevo proyecto que tenemos en Alponiente Santi de Más Cultura, ¿cierto? Háblanos un poquito y introduzcamos ahí el tema con nuestro invitado. Yo quisiera hacerle primero una pregunta a María con respecto a lo que vamos a hablar, es que si la cultura por sí misma puede ser autosostenible y generar desde el plano económico ingresos y que los artistas no se sigan viendo como el muerto de hambre. O sea, vas a estudiar arte, entonces estás a morir de hambre. O vas a estudiar teatro y nunca vas a conseguir nada. Que es una marginalización que pasa en la sociedad. Yo quiero saber si la cultura por sí misma puede ser financiable y sostenible. Creo que sí, que no pero tengan creo que que dar aportes depende de la de quién sea alcaldía. el que produzca el arte también mucho. Hay gente que produce arte y no quiere ser industria, por ejemplo, que quiere existir y producir arte. Pero si alguien quiere Porque vivir sí. del arte, Si alguien quiere vivir del arte, por eso te digo, creo que depende mucho de quién produzca eso y de cómo sea su visión del mundo y de las cosas. Yo creo que sí se puede. por ejemplo, pero vos creo creerías que hay los museos en Medellín podrían subsistir sin el auxilio de la alcaldía, por ejemplo. Hoy no. Hoy.
No, Espere, tampoco. Pero y no sé si ese sea el ideal tampoco de Medellín. Uno no puede compararse con las grandes ciudades del mundo donde los museos nacieron por sus mismos artistas y fueron creados por los mismos artistas y levantados y todo así, pues a diferencia de muchos, no todos los de nosotros, pues que crecieron también por una iniciativa del municipio de querer crear esos espacios. Entonces, a mí me parece en este momento bien que el municipio los haga y y los mantenga o ayude pues en su existencia, pero por lo menos de una sola persona que produzca arte y viva del arte, yo creo que eso sí es posible. Depende mucho de la persona, pero creo que sí es posible. Yo quiero que Andrés nos cuente qué es Más Cultura. Bueno, Más Cultura es un proyecto que están haciendo gracias como al interés ciudadano sobre cómo consumir nuevas culturas, nuevos sentimientos, lo que nos apasiona. Entonces es apoyar a la culturización por medio de un medio que ha cogido mucha fuerza, que es la tecnología. Masificar los medios. A mí me parece muy importante en la cultura, tú decías que no la juzguemos, pero en vez de no juzgarla, ¿por qué no empezamos a premiar a nuestros líderes culturales? Gentes en comunas que sacan a los niños de la drogadicción con baile, teatro, empezar a crear nuestra propia red social donde podamos premiar a nuestros líderes y que todo el sistema cultural crezca. Es un proyecto pues muy ambicioso, pero pues yo diría que tendría mucha acogida. Creo que se puede hacer pues creo que se puede pensar muy fácil, además que si uno se pone a pensar quién ha recibido reconocimiento, creo que no puede. Dígalo. Hay mucha gente que abre la incógnita, sí se merecían el reconocimiento de la ciudad, pues no, y no me refiero, pues hay muchos que sí. El reconocimiento en Medellín es como ser amigo de la administración, pero hay gente alejada de los procesos que tiene la alcaldía que construye mucho más que cualquiera de esos premiados. Me parece que... Pues hay procesos que no les interesa, digamos, estar visibilizar. tampoco ligados al marco de la administración, No, que y yo también es muy bueno, no creo pues que sea con mala fe, pues que digan, ay, vamos a premiar a tal persona, no, de pronto quizás Pero viene una cuando persona yo de decía otro lugar premiar, y- no era premiar monetariamente. Hoy en día la satisfacción es reconocer lo Sí, que yo hice y yo no hablo de sacar reconocimiento. fruto de esa situación. Yo hablo de reconocimiento, yo creo que la gente no quiere plata, la gente quiere La gente quiere reconocimiento por los hechos que ellos hicieron. Entonces sería como un reconocimiento social que va a dar una envergadura de mucha más gente, va a traer mucha más gente. Y la gente va a crear cultura para su propia gente. Yo conozco algo de Más Cultura y es que es incentivar también. En la economía partimos del supuesto que toda la gente se mueve por incentivos. Muchachos, es que yo digo algo y poner el... No, hágale, Poner el tranquilo, cielo. tranquilo, papito, hágale. Hágale. Ya usted me dio ahorita la palabra, gracias. Yo lo defiendo. Es premiar al que consume cultura, o sea, mostrar la información al ciudadano por medio de redes, de páginas, de aplicaciones móviles, de todo lo que se ofrece en la ciudad. Y que a medida que vos vayas consumiendo cultura se convierta en un juego, de citarse a la gente, de invitarlos a cierto lugar. Contanos cómo es eso, Andrés. Eso ya es dependiendo de la cultura que estemos consumiendo, porque obviamente tenemos que segmentar nuestro mercado, obviamente. Dependiendo en el sector que nos encontremos, vamos a empezar a tener como manejos de perfiles donde nosotros podamos saber cuáles son las verdaderas personas culturales y poder buscar lo que a nosotros realmente nos interesa de ellas. Entonces, como un networking cultural a la final, donde todo el mundo va a tener cómo poder sacar información y a la misma vez cómo poderla consumir fácilmente. Me encanta, me parece muy bonito. Después les cuento otro proyecto que tengo yo, que podemos hacer algo. Chepe. Yo creo que, pues yo pensé que iba... Hoy no tenemos límite de tiempo. No, pero vamos bien. Yo pensaba que iba a ganar Vélez y que lo primero que iba a hacer quitar la fiesta del libro. Yo también. Y, pero no sé, publicó y libro. para hablar de personas, yo pensé que, no digo él necesariamente, pero yo tenía susto de que Juan Diego, pues de que el nombre de Juan Diego no estuviera en la cultura de la ciudad y que la fiesta del libro también la acabara, no necesariamente con Vélez. Pues de pronto lo Sí. pensé en general. Supongo que no se va a acabar, ¿cierto? Y que te gusta, ¿o qué? No se va a acabar y además sigue en el norte. Ay, eso es verdad, eso es muy simbólico, que sea en el norte, qué bueno.
es que yo creo que de pronto, a mí mi miedo en ese momento de campaña, yo no sabía el cargo porque no solicité un cargo. Era más que la acabaran, que la hicieran en Plaza Mayor. O en Campestre. No va a jugar golf y después- Porque creo que no todos o sea, el Plaza Mayor es un muy buen lugar, un muy buen escenario, pero que la fiesta del libro sea fiesta significa que es en un lugar abierto. Y que sea fiesta significa que es en un lugar simbólico y que son varios lugares al tiempo y nada mejor que la zona norte. de la Que sea ciudad. gratis, no como en Bogotá, que la feria... Pero es que es por eso se llama fiesta. La Feria Internacional del Libro de Bogotá es una feria internacional para Internacional del Libro de Guadalajara. Hay 3 días que son solamente para gente de la industria editorial. Entonces son solamente pequeñas editoriales, escritores y solamente entra para ellos. Tú no puedes entrar. Pero hay espacios abiertos Luego al hay un público. espacio para lo público, pero mira que es súper importante primero para ellos, entonces por eso la de Bogotá se parece tanto, porque creo que tiene un espacio grande para industria y por eso se llama Feria Internacional del Libro y por eso nosotros yo creo que no competimos con hacer otra feria internacional, no, sino con mantener la fiesta del libro como es hoy. Yo quiero saber cuál es la música favorita de la secretaria de cultura. Nada. Pero eso no La va allá secretaria de nada. ¿cómo es la licuadora? Eso no En va la en esa licuadora, sección. pero ahorita vamos por, no te preocupes, que ahorita en el paredón también hay unas preguntitas organizadas. Pero contanos un poquito frente al tema de música. No, me gusta toda la música, hay unos que me gustan menos que otros, hay El unos reggaetón es buenísimo. el reggaetón te lo bailo en una fiesta feliz de la vida. Ah, pues madre. No es mi canción, no es mi música preferida, ni me la sé, pero sí, Pero pues la- el que la diga secretaria que de- no va, me parece una tontería El que también. critica al que escucha reggaetón me parece que es una persona Pues, inculta. no, ¿cómo vamos a criticar? Es que lo ponen en un lugar y la gente toma 2 tragos y terminan bailando reggaetón. Pues yo no te voy a decir, Está bien, sí o qué. me parece, no es la que más me guste, no es la que más me guste, yo soy como más de otro estilo de música. Me gusta un poquito rock, me gusta como música alternativa, electrónica me gusta, pero cierto tipo de electrónica también. Soy selectiva, pero en todos los géneros me gusta. Por ejemplo, el vallenato, que es el que menos me gusta, tengo un par de vallenatos que me gustan. Y acá que tenemos un tanguero. por ¿Cuál es la excelencia. canción más pegada que tenés en este evento, Juango? Ahí que vos decís, me despierto pensando en la canción. No, mi vida es el tango, yo respiro tango. Y no pienso y no siento nada diferente al tango. Cántanos un tango. No, ojalá pudiera cantar, hombre, yo Vos con ese vozarrón. bailo. Entonces, con el tango, yo te voy a pedir un favor, que vayas conmigo hasta al Alaska a sentarme a ver cómo está. Vea, la llevo, le conozco, le muestro. Medellín es una ciudad tanguera, secretaria. Secretaria va a llevar a Alaska, Juan No, yo Gonzalo. lo conozco, imagínate. pero quiero sentarme a escucharlos a ellos y a Vamos, conversar cuando con ellos. Hablando de tango, los tangueros es un colectivo, es una comunidad que le apuesta a la noche. Medellín, pues ya hemos perdido muchos sitios de tango porque ha pasado, no ha sido solo con nosotros, en Buenos Aires también tuvo que legislar a favor de los sitios de tango porque están desapareciendo. Pero los sitios de tango que tienen Medellín le apuestan a que se escuche el tango, a que se siente y también que sea un referente a la hora de tertuliar. Aprovecho pues para hablar de lo mío. Cuando hablamos de tango, de esos sitios mágicos, esos bares donde se escucha tango, sitios desde los cuales se ha construido la cultura, se ha construido la historia, la política, alrededor de ese género musical, porque Medellín es una ciudad tanguera, no solo por ese referente que sucedió ese 24 de junio del 35, cuando Carlitos se murió, Qué claridad. sino sí, Medellín se siente identificado. Ustedes hablan ahorita de reggaetón, y yo digo, el reggaetón no es nuestro, mientras que el tango, en todas las generaciones, desde que llegó a esta ciudad, el país se ha sentido identificado. Ustedes son jóvenes, son pollos, pero en sus casas, si van y buscan en la música, Chepe, te aseguro que tu papá tiene buena colección de tango. De la boa, claro. La Boa, un sitio mágico, Ujú. como La Boa, como el Homero Mansi, como el Málaga, como Adiós Muchachos, como el Alaska, son muchos los sitios donde mágicamente la gente se sienta a escuchar tango, pero también se sentaba a conversar, a cerrar un negocio, a tertuliar,
tomémonos un guaro y empecemos a proponer cosas. Eso sucede con el tango, que no sucede con otro género musical. De pronto ahí sí se nos va la manito. Vámonos a escuchar reggaetón y hablemos de negro. No, No, pero No, salsa, no, no, la salsa a mí, sí por ejemplo, la es. salsa me encanta. la salsa está llena de magia. A mí la salsa me fascina. No, y mira que la movida de Latina Stereo es importante también. Un salsa lupa. No mentiras. ¿Por qué uno estudia literatura en vez de ponerse a leer? Esa es una pregunta que en mi casa nunca me han podido responder. A ver si. Se llama a que me obligaran a leer cosas que en el diario de mi vida no tenía ya en ese momento tiempo para leer. Yo ya me había graduado de la universidad. Uno empieza como con la vida laboral y uno se lee muchas cosas, pero no le dedica el tiempo que se merecen ciertas obras. Yo me fui a estudiar para leer, me fui a leer, solamente que me daban un título por leer, un título que se demoró 3 años, que apenas voy a reclamar porque había que esperar a que lo firmara el rey. Pero hago la anotación porque es algo que me ha dolido mucho, pero bueno, me fui a leer, pero por ejemplo nunca hubiera descubierto por mí misma Joyce, y nunca hubiera descubierto que no me gusta Joyce, pues, o que no me gusta el Ulises, o al contrario, nunca hubiera descubierto Proust, que me cambió a mí la vida, porque yo creo que los 7 tomos no me los hubiera leído pues aquí en Medellín, trabajando, estudiando, no me los hubiera leído. Llegué al 6º, me iba a dar una crisis emocional, entonces no me he leído el 7º. Pero no hubiera descubierto todo lo que descubrí. Yo me fui a leer, pues, y me fui como a relajarme un año. Duró 1 año y medio, pero yo decía, yo me voy a ir a relajarme, a hacer lo que más me gusta en la vida, si no me sirva, pues, laboralmente para algo, decir, hola, mira, yo no. Pero, pues, por lo menos me estaban haciendo esa vaina para leer, y eso me parecía chévere. Además que uno leía lo que uno escogiera, pues, no era que me dijeran, tenés que leer Proust, no, me ponían, pues, como un montón de cosas para que yo eligiera. Bueno, que siempre es mejor una firma del rey. Los diplomas de mis papás los firmó Luis Pérez, qué pecado, no. Meros de malas. Meros de malas. ¿A usted quién le firmó el diploma, Juango? No, usted que se va a acordar. Pues yo no sé ni siquiera si me lo va a firmar, pues lo voy a ir a reclamar, que está ahí hace rato en Bogotá, y no sé si me lo firmó el rey Juan Carlos o si me tocó la El delegado. Claro, la vaina nueva y todo, todavía no he averiguado. La duquesa de Alba. ¿Qué cómo se llamaba? La duquesa de Alba. Oíste, vos sos como hijo de la duquesa de Alba, Juango. Tener nieto, no, pues tan joven. Novio. Una plática interesante. Hey, Juango, ¿cuál es tu tango favorito? Juango, ¿cuál es tu tango favorito? Todo mi vida. No. No, ya, pero deja de ser tan cansón, hombre. Sí. El número 1, invierno. ¿El qué? El número 1, pues, invierno de Canaro. Invierno de Canaro. Lo voy a buscar por aquí. ¿Sí se tan? No, aquí no lo podemos poner porque No es que pagamos- Morada no no pagamos paga la ICO de algo. Simpro. Amalia lo canta. Secretaria, 2 preguntitas. 3 libros que recomendás que toda persona debe leer. Estamos empezando una sección, vení. Ey, ahí tenemos ahí tenemos la sección de la licuadora. Pero mientras que la encuentra, Por ejemplo, Pero mientras la encuentra, por le ejemplo, vamos- una historia con Carlos Mario Aguirre, una sección que tenemos que llama Pensar de Todo, le pedimos que nos recomendara 3 libros. Se me recomendando como 40. Acá yo te quisiera pedir qué libro pondrías a leer en el plan lector en Medellín, o cuál sugerirías para que todo niño leyera. Que vos dijeras, Pues por familia por un lado, pero también porque me encanta y me fascina a Tomás Carrasquilla. los cuentos. Los cuentos de Tomás, sí, los cuentos de Tomás Carrasquilla puede ser, y de hecho, aunque no sea muy reconocido, hay un libro muy lindo que se escribió de Isabel Carrasquillo, que se llama Relatos de Viaje. Fue editado creo que en Edafit por Paloma, no estoy segura, pero las historias de Isabel Carrasquilla eran muy bonitas también. Y además que es tan cercano como a lo que uno está viendo pues en Medellín, o a saber de dónde salió todo lo que nosotros hoy tenemos, que me parece bonito. Pues sí, y además crecí con Tomás Carrasquilla, mi familia pues
lo tiene en su cabeza, en su corazón todo el tiempo, y ese sería como un autor que pondría a leer. ¿Y Es que crees si que bien dijimos ahorita que no hay que poner en el plan lector de los colegios lecturas obligatorias, yo deberíamos sí leer creo lo que hay que nuestro? tratar de incitar un poquito a que los jóvenes quieran por lo menos leer. A mí me parece Gonzalo importante. Arango, Fernando Exactamente, González. Fernando Y González, Gonzalo Arango, cuentos, Tomás el cuento es un Carrasquilla. género Tomás muy lindo Carrasquilla. para uno. pues, Exacto. Yo creo que eso hay sí unos sería que son más difícil, pero el sería cuento es interesante muy lindo. incitar al estudiante a que termine escogiendo una lectura de ese tipo. Hoy que nos apropiemos se de lo conozca, nuestro para que se también. conozca, Ese claro. complejo del pensamiento latinoamericano que no es capaz. Yo estudié de todo valorar mi la colegio en filosofía Bucaramanga. Yo estudié todo mi colegio en Bucaramanga. Pero mi sos mamá, gringo, ¿cierto? Pero de gringo. Y entonces mi mamá en el colegio, pues llegó un día con un libro de Tomás Carrasquilla. Y yo le dije, ve mamá, ¿y ese man quién es? No sé qué. Entonces me explicó. Y yo le dije, yo me lo quiero leer. Y me dijo, pero yo pues con mi acento santanderiano en ese momento y toda la cosa. Y me dijo, pero si vos Cambiar te lo, de acento dependiendo de me dijo, dónde pero estás. si te lo quieres leer, te lo tienes que leer en acento paisa, me dijo mi mamá. Porque si no te lo lees en acento paisa, no lo vas a disfrutar igual, no sé qué. Pues esperé unos años a que me vine de nuevo A mí me aquí. parece precioso. Mi abuela él era tío abuelo de mi abuela, Tomás, y mi abuela le decía Tomasito, y le contaba la historia. Confianza. Mi abuela me contaba la historia y me decía, es que cuando nosotros llegamos a la casa de Tomasito, nosotros tendríamos pánico, nos daba demasiado susto. O sea, para hablar con Tomasito había que leerlo, me decía mi abuela, porque era una persona como callada. A mí me empezaban a contar esas historias y yo ya llegué queriendo leer a Tomás Carrasquilla, los cuentos. Pues yo no digo que se lean pues La Marquesa de Yoramboa ahí de una, no, sino que se lean los cuentos de Tomás, que además son súper bonitos, fáciles, corticos. Eso para meter el plan de lectura me parece muy bonito. Bueno, vamos ahora sí con nuestra sección de la licuadora. La licuadora. Entonces, la licuadora consiste, Juan Gonzalo, Amalia, Mariana, Andrés, en que vamos a hacer unas preguntas de respuesta única. Usted nos dice la respuesta de manera concreta, o sí o no, o una de las dos que le vayamos a poner. Juan Gonzalo, arrancamos contigo. Entonces, lugar favorito del centro. Teatro Palotón. Ay, qué fácil. Ay, no. Obviamente. Obviamente. No, es que Daniel está... No, pero yo pensé que me iba a decir que el Málaga. O pues como él respira tango, muere tango, Muere tango. pero vive del teatro. vive tango, respira, vive todo por el tango, pero bueno. Número 1, Teatro Palotón. Número 1, Teatro Palotón Uribe. Artista favorito del tango. Todo lo que hizo Canaro con su orquesta. ¿Cuál es la principal, digamos, intervención que se tiene que hacer en el centro de Medellín? Habitarlo. Que la gente recorra el centro, lo conozca y lo habite. ¿Cuál es el principal consejo que le darías vos a la Secretaría de Cultura para meterle a Medellín en el centro específicamente? O sea, un consejo que vos digas, esta es la intervención que hay que hacer. No, eso tiene una sentada larga con tinto y con café. Ah, ya, bueno, ya por lo menos le conseguimos invitación aquí gratis a Tinto. Tinto y café. Vino y café. Y tango, obviamente. Chepe, ¿qué pregunta se te ocurre en este momento? ¿No se te ocurre ninguna? ¿Piazzolla es tango o no? No, eso no es tango. Yo sé que ¿Qué yo le respondiste? Yo le apuesto a los 40. A los 40. Pero son muy conservadores. Yo soy muy godo, Chepe. Que Yo ya soy ahorita dice godo. que Juango. Bueno, que no sé. Mariana, sí. A ver. Telenovela del momento. Las hermanitas Calle. De verdad, mi papá nos puede mantener al tanto al respecto. Siempre sabe cuál es la del momento. Las hermanitas Calle. Nombramiento favorito de la alcaldía de Medellín hasta el momento. O varios, no podría escoger. Ah, Bueno, otra pregunta. Y teniendo la lava. Un hito. No me pongas en esas. bueno, ¿a quién propondrías de secretario de Cultura para Antioquia? Un consejo para Luis Pérez. No, es que cambio de tema. Sí, Daniel. Pero ¿por qué? Mariana, pero no te preguntamos tanto en este programa, es justo que... Yo me quedaría con Gallina. Gallina, ah, Una maravilla. qué respuesta tan diplomática. No, estoy aterrado, yo creo que le ayudaron. Ay, gallina. ¿Cuál es tu lugar, tu museo favorito en Medellín? Mi museo favorito los dos que hay. en Medellín.
yo soy muy mala para las artes plásticas, no las disfruto, o sea que soy inculta. Entonces, pues Sí, me gusta claro. el Museo de Arte Moderno, me parece divertido con lo poquito que puedo entender y conocer de arte. Y pues se presentan obras chéveres, a veces hay pues cine y películas chéveres para ver, entonces por eso. Canción favorita en este momento. No, no, Ginza. El taxi. I'm Sorry de Justin Bieber con J Balvin. no. Es buena, escúchenla, es buena. Súper Justin buena esa Bieber con canción. J Balvin. Sí, es Pero súper es, buena. no, es el tema, es No el la tema. conocías, que inculta. Es el Seguimos tema. preguntando que nos quedaron. Pregunta Yo para, sigue Amalia. Bueno, pregunta para Amalia. Amalia. Político, escritor favorito. Ah, Uy, yo no sé, pero no sé si es Winston Churchill se ganó el pero no Nobel. sé si es política. No, un político que es Hay una mujer que viene la próxima semana, no es política, bueno, es filósofa, pero no se vale o no se No, vale. política. Tiene que ser política, que haya ejercido un cargo público. No. ¿Por qué? Winston Churchill se ganó el Churchill Nobel. es un Y es monstruo, sí. excelente. A mí esta Relata la belleza me Segunda gustó, pues la iba a recomendar, pero está ¿Pero quién, bien. quién no? Pues, sí. De aquí de Medellín, No, donde quiera. no me corchas. Porque el libro de Uribe y Juan Jalón, pésimos, pues. No, en general de muchos políticos colombianos, ¿sabes qué? A mí, y se lo dije un día en un debate, a mí Alonso me parece un gran escritor. Ya, o sea, Aquí Daniel, ya. Amor, Se sonrojó. amor. Se lo dije un día en un debate, de hecho me intimidé horrible porque me dijo, no, venga, te regalo, porque le dije, me pareces un gran escritor, a mí él me parece que escribe muy Y bien. que no sea colombiano. Que no sea colombiano, leo poco político, es que leo según mi estado de ánimo, leo mucha Bueno, ¿quién es filosofía. entonces tu leo- escritor favorito? Ni siquiera, O tu poeta ni favorito. siquiera político. Mi escritor favorito es Proust, pero es porque tengo una pelea con él y un momento de amores y de odios con él. Hay momentos en los que siento que nadie puede describir mejor la vida que él y hay otros momentos que digo, ¿para qué hace tanta descripción de la vida? Me está dañando la mía. Pero es para mí el mejor de todos, aunque no he terminado, me falta un tomo y me toca repetir muchos, pero es una persona que te obliga a meterte desde la historia hasta la forma en la que la escribía, porque tú no te imaginas la historia, sino cómo él estaba escribiendo esa historia, como en una cama, no sé, pero me parece, todo él me encanta, por momentos, hay otros momentos en los que no lo Mi quiero poeta tanto. favorito. El poema que más te gusta. Hay un Ángel González, era un amigo Español, ¿cierto? es español, muy amigo de No, Sabina. tiene un libro muy bueno, Tiene- un audio muy bueno recomendado con Pedro Guerra. Pedro Guerra canta y Ángel Y González lee. Ángel González es muy bonito. Muchachos, yo Él también puedo tiene leer, mire. un poema muy lindo que se llama, creo que se llama La Rosa. Y ese es mi poema favorito. Pintor favorito. Me corchás. Y ahí sí lo digo también. Si yo Botero. tengo, no. De hora. A ver, te voy a decir, hay obras que me gustan, pero no son necesariamente pintores. Hay un artista que se llama Julián Orrego que me gusta, pero es arte contemporáneo. A mí de artes plásticas también me falta mucho de ahondar en conocimiento de artes plásticas. Sí las disfruto, pero disfruto sin, o sea, es posible que te diga que esa obra me fascina y que la obra sea de una, pues no voy en búsqueda de un artista cuando voy a un museo, voy como en búsqueda de un espacio. Esa obra, por ejemplo, ese Julián Orrego, no conocía su obra y me pareció bonita. Además que a veces pienso, para disfrutarla es una cosa, para llevártela es otra. Y últimamente he estado pensando en que quiero tener algo de arte en mi casa, entonces por eso conocí a Julián Orrego, porque es como más para guardarla en tu hogar. Y ya para terminar, Andrés, sitio web favorito. Sitio web favorito. Hay uno muy bueno. Yo lo recomiendo, Al Poniente. Me gusta. Al poniente. Y al no, poniente. mentira, es más cultura. Una invitación una ahí pregunta. para que le damos más cultura. Una invitación, sí, a más cultura. Andrés, una pregunta. ¿Vos crees que una persona programando puede influir en la cultura? Las Claro que campañas sí. de code.org o de Facebook de que la gente acceda a un computador a programar influye. Claro que sí, influye porque, mira, yo tengo una cosa para decir, la comunidad de la tecnología es open source, son muy colaborativos y crece en cantidad más que exponencial, es increíble, todos nos ayudamos con todos, se vive en el trabajo.
Si yo tengo problemas hoy en día, yo busco en la web y otro man en Estados Unidos, Rusia, India me está solucionando mi problema. Bueno, Sí. esto fue La Cocina del Poniente. Qué pena, Andrés. Ya se nos acaba el tiempo. Hoy nos pusimos a hablar más de la cuenta, pero bueno, menos mal no estaba Daniela para estarnos acosando allá atrás en la cabina. Y muchas gracias a todos por escucharnos. El mejor contratado. El mejor contratado. Y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo, gracias. Nos escuchamos. Escuchamos. Chao.